Pues se trata de la experiencia que ha tenido España para el desarrollo de su política nacional de mitigación y de adaptación al cambio climático dentro de una estrategia de desarrollo baja en carbono y resiliente al clima, y hemos explicado en qué consiste la herramienta, cómo fue todo el proceso de elaboración de la misma, el proceso de gobernanza, de participación de todos los agentes. Hemos mostrado en qué consiste esa herramienta, todas las medidas que se presentaron para el sector agropecuario, cuáles fueron las dificultades que encontramos, los puntos fuertes de la misma, y ha habido mucho interés por parte de todos los países participantes en la herramienta y en los elementos complementarios como pueden ser los proyectos clima que también hemos desarrollado desde España. Este plan de mitigación es necesario porque desde Naciones Unidas así lo solicitan, y España, como país de la Unión Europea, además tiene la obligación de cumplir con unos objetivos de reducción tanto a 2020 como a 2030, y para ello tenía que desarrollar una estrategia que diera cumplimiento a dichos objetivos. A nivel mundial existe un consenso absoluto de que se debe trabajar en combatir el cambio climático. El Acuerdo de París fue un momento histórico en el que todos los países logramos ponernos de acuerdo, y la mitigación siempre ha sido en épocas anteriores un hecho muy importante que los países debían conseguir, pero además en el Acuerdo de París ha quedado de manifiesto que la adaptación debe ir de la mano de la mitigación y que todos los países debemos trabajar desde ahora para lograr no superar los 2 grados. Por tanto, la mitigación, es decir, la reducción de gases de efecto invernadero, es imprescindible que los países la lleven a cabo de una manera muy activa. Muy gratificante ver cómo la región ha avanzado, y hoy nos han podido presentar casos de Colombia, que ha realizado unos avances muy interesantes, ha presentado herramientas muy interesantes. Costa Rica, la región, la verdad que tiene unos casos ya puestos en marcha de herramientas de mitigación y de adaptación, por supuesto, que no tienen nada que envidiar a Europa, y en muchos casos incluso están por delante de algunos países de la Unión Europea. Es importante la presencia y la participación del país Bolivia en este evento, además de ser anfitriones, puesto que estamos empezando a interconectarnos, a articularnos, a hacer trabajos conjuntos y a la vez actualizarnos de todos los avances metodológicos, herramientas procedimentales, tecnologías desarrolladas en los otros países. Y para nosotros es importante también explicar nuestros avances en el sector de acciones y medidas y la política misma para combatir el cambio climático. El sector agropecuario es un sector súper importante en la economía del país. Es un sector que aporta casi con el 12% en el PIB, pero también es un sector que sufre los embates de la naturaleza traducidos en amenazas producto de sequías e inundaciones, y estas se vuelven más recurrentes por efecto del cambio climático. Por tanto, nuestras políticas, medidas que estamos implementando tratan de disminuir esta vulnerabilidad y aumentar nuestras capacidades de adaptación del sector agropecuario en contra del cambio climático. Estamos mostrando la política plurinacional de cambio climático aprobada recientemente. Estamos expresando nuestros avances en el marco de nuestras contribuciones previstas nacionalmente determinadas en los sectores de agua, bosque, agropecuaria y energía, y a la vez estamos recibiendo información de lo que están haciendo en cuanto a sus comunicaciones, inventarios de gases de efecto invernadero, sus avances tecnológicos, metodológicos de los otros países. Bueno, desde la pequeña isla del Caribe venimos aquí a representar a Cuba, dando las experiencias que hasta ahora hemos tenido en términos de adaptación, porque como es una pequeña isla subdesarrollada, pues su contribución en la mitigación es muy poca, y hemos dirigido todo nuestro trabajo hacia la adaptación a los efectos del cambio climático. La propuesta concreta que nosotros traemos a este taller son las experiencias documentadas que tiene Cuba ya, sobre todo en el sector forestal,
para la adaptación al cambio climático. Concretamente, ese es el trabajo que se presentó, las transformaciones institucionales, o sea, las llamadas innovaciones institucionales para afrontar este ineludible fenómeno al cual tenemos que adaptarnos a las puertas del siglo XXI. Es el mayor reto que hoy vive la sociedad toda y por supuesto tenemos que adquirir conciencia para poder convivir y no erosionar las bases de la alimentación, porque sin alimentación no hay nada, y es el principio de la producción agraria en Cuba. Bueno, desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura vemos que es un aporte significativo en los dos temas grandes de este taller, tanto en adaptación como en mitigación, en donde en realidad venimos con la consideración de que no podemos separar la mitigación de la adaptación en el sector agrícola. Más bien deberíamos de enfocar el sector agrícola desde un punto de vista de que llevemos actividades de adaptación con cobeneficios que lleguen a haber esta mitigación de gases de efecto invernadero. En el tema de adaptación y mitigación en los países, a nivel de Latinoamérica, que es la experiencia que mayor podemos compartir, los países lo han enfocado el tema fuerte en el tema de ganadería, desde un punto de vista de reducción de emisiones de metano, que eso entra dentro del sector agrícola, y que viene a complementar la parte del sector agrícola propiamente con experiencias en algunos cultivos, pero cultivos más grandes que llegan a ser representativos en los países. Hay que trabajar el tema de pequeños productores todavía, pero que llega a tener sinergias y co-beneficios, como les decía, en el tema de agricultura. Bueno, para Naciones Unidas la lucha contra el cambio climático es una de sus líneas de trabajo fundamental y en este sentido trabajamos tanto en adaptación, sobre todo promoviendo la adaptación basada en ecosistemas, como en mitigación a través del apoyo a la eficiencia energética y a las energías renovables. Lo que está claro es que, bueno, por ejemplo, América Central ha sufrido mucho de la sequía en estos últimos años, por ejemplo, que se observa una mayor incidencia de eventos climáticos extremos, sobre todo hidrometeorológicos. Yo creo que es importante que nos demos cuenta de que la lucha contra el cambio climático no va a suceder sola, que hay que tomar acción y que hay que hacer algo distinto a como lo estábamos haciendo, y en ese sentido es muy importante comprometernos con unas trayectorias de desarrollo sostenible. En realidad yo creo que a pesar de que el reto es urgente, sí que estamos a tiempo de hacer algo, pero está claro que hay que tomar acción. Específicamente hemos compartido las experiencias en los inventarios, en las políticas que tenemos en el sector público y en el sector silvoagropecuario en Chile. Hemos hablado de las medidas de mitigación, de los portafolios de medidas de adaptación y de cuál es el rol del país dentro del cambio climático. Estamos trabajando ahora en el desarrollo de un proyecto, de un programa en realidad, que incorpora 4 proyectos que tienen que ver con recursos hídricos, recursos genéticos, recursos forestales y con una plataforma de información de vulnerabilidad del país. Estamos en el proceso de postulación al fondo, ya estamos en el feedback con el fondo y en octubre entregaríamos este programa que va a hacer que se tomen decisiones informadas y podamos llegar a los agricultores con medidas concretas de implementación.